por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se realizará un sistema de enfriamiento de agua con aire para la materia de balance de masa y energía. Para poder entender este sistema, se ejemplificará con un problema de aplicación. Se desea enfriar 100 kilogramos de agua caliente poniéndola en contacto con aire frío, que está a 15 grados centígrados de temperatura. Este proceso se llevará a cabo en la torre de enfriamiento, trabajando continuamente a contracorriente. La temperatura en el interior de la torre es de 10 grados centígrados y se estima que la pérdida de agua por evaporación es de 2%. Calcule el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida de la torre. Si está saturado a 30 grados centígrados, el proceso se lleva a cabo a una atmósfera de presión. Dibujamos nuestro diagrama y colocamos las corrientes de entrada y las corrientes de salida, colocando los datos que nos proporciona el problema. Para poder resolver nuestro problema, debemos plantear el balance general, el cual queda de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. De igual manera debemos plantear nuestro balance en las corrientes gaseosas. En el flujo másico de la corriente 2 es igual a la corriente de aire más la corriente de aire por la humedad relativa de la corriente 2. Para el flujo másico 4 es igual a la corriente de aire más la corriente de aire por la humedad relativa de la corriente 4. Para obtener los datos de humedad, haremos uso de una carta de humedad. Para obtener la humedad de la corriente 2 nos colocamos en 15 grados centígrados, ya que es la temperatura de la corriente 2 que nos indica el problema. También nos colocamos en la curva del 50%, debido a que los dos componentes que entran al sistema entran con la misma proporción. Leemos la humedad hacia la derecha, la cual nos da 0.005. Ahora para leer la humedad de la corriente 4 nos colocamos en 30 grados centígrados, ya que nos indica el problema que es la temperatura de la corriente 4, hasta llegar a la curva de saturación. Leemos esta humedad hacia la derecha, la cual nos da 0.0275. Ahora para el vapor saturado nos colocamos de igual manera en 30 grados centígrados hasta tocar la curva de vapor saturado, que es esta. Este dato lo leemos hacia la izquierda, el cual nos da 0.9. Pasaremos a una hoja de Excel para poder realizar el simulador de enfriamiento de agua con aire. Dibujamos nuestro diagrama y colocamos los datos correspondientes a cada entrada y salida. El flujo másico de la corriente 1 es igual a 100 kilogramos por hora. La temperatura interior de la torre es de 10 grados centígrados. El problema nos indica que la pérdida de agua es del 2%, por lo que el flujo másico de la corriente 3 es igual a 98 kilogramos por hora. La temperatura del flujo másico de la corriente 4 es 30 grados centígrados y la temperatura del flujo másico de la corriente 2 es 15 grados centígrados. Para poder determinar el flujo volumétrico necesitamos despejar de la fórmula de corriente de aire, que es esta, y despejando el flujo volumétrico nos queda que es igual a la corriente de aire por el volumen húmedo. Para poder calcular la corriente de aire utilizaremos el balance general. Si sustituimos M2 y M4 en el balance general nos queda de la siguiente manera. Y simplificando los datos nos queda que la corriente de aire es igual al flujo másico de la corriente 3 menos el flujo másico de la corriente 1 entre la humedad de la corriente 2 menos la humedad de la corriente 4. Recordando que estas humedades las obtuvimos de la carta de humedad, calcularemos MA igual paréntesis 98 menos 100
cerramos paréntesis, entre paréntesis 0.05 menos 0.0275 paréntesis, enter. Nos da un resultado de 88.88 kilogramos sobre hora. Y para calcular el volumen húmedo, esta es su fórmula. Recordamos que el vapor de aire seco, la humedad de saturación y la humedad de la corriente 4 son la misma, por lo que simplificaremos estos datos y únicamente nos queda el valor del vapor saturado que obtuvimos de la carta de humedad. Por lo tanto, el vapor saturado es igual a 0.9. Una vez que obtuvimos el volumen húmedo y la corriente de aire, podemos calcular el flujo volumétrico. Este es igual a MA por el volumen húmedo y nos da un resultado de 80 metros cúbicos sobre hora. Ahora comprobaremos el balance general, el cual nos queda de la siguiente manera, y vamos a sustituir los datos conocidos. Este es igual a 100, que es el flujo másico de la corriente 1, más MA, que es 88.8, por 0.05, que es la humedad de la corriente 2. Nos da un resultado de 100.44 kilogramos sobre hora. Ahora esto es igual a M3, que es 98, más paréntesis MA por 0.0275, que es la humedad de la corriente 4. Se cierra el paréntesis, enter. Como podemos ver, nos sale lo mismo en ambos casos. Y de esta manera corroboramos que nuestros datos obtenidos son correctos. Por su atención, gracias.